vamos a iniciar a hablar un poquito sobre todo lo que conllevó esta resolución que realmente nos trajo, pues, como un estrés bastante grande a los colegas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de esta información. ¿Listo? Por acá en el chat me confirman si están viendo mi pantalla, si me están escuchando de manera clara para poder iniciar con esta información. Ya se ve tu pantalla. Gracias. Listo, entonces hablamos un poquito de qué es la información exógena. Realmente yo siempre he dicho, y desde hace tiempito ya que vengo siendo la dueña de producto de este hermoso programa, digo que este es como un diario. Entonces nosotros sacamos nuestro diario de nuestra empresa y se lo contamos al pie de la letra a la DIAN a través de pues ciertos requisitos. Obviamente no todas las personas deben cumplir unos requisitos para ser aptas para leer este diario ante la DIAN. Lo que les contamos básicamente a la DIAN es todas las operaciones económicas que realizamos en el transcurso del año, que si bien es cierto ha sido como una mm, discusión ante la DIAN, porque nosotros toda esta información que debemos presentar ya la hemos venido presentando en su mayoría en el lapso del año, con declaraciones de IVA, de retención en la fuente, de ICA, estados financieros y demás. Sin embargo, pues la DIAN quiere que le consolidemos esta información a través de la información exógena. La información exógena, como les decía, es como el libro abierto, el diario, y lo que la DIAN quiere es consolidar los diarios de todas esas empresas o personas naturales o jurídicas. ¿Con el fin de qué? Pues de validar la información, de quién le está diciendo realmente la verdad. Y allí lo que empiezan a hacer es un proceso de detección de inconsistencias en todo el tema tributario y en todo el tema contable. Lo que buscan siempre ha sido como obviamente, pues la validación de los recaudos que ya se hicieron previamente, porque si bien es cierto, la información exógena es una obligación tributaria que busca su cumplimiento como tal de esa información, pero que no da lugar a un pago de un impuesto ni nada. Simplemente es una obligación tributaria que si bien también lo vamos a hablar en un momento, no genera un pago, el no hacerlo sí genera unas sanciones monetarias. Entonces, con eso lo que busca la DIAN es obviamente validar la evasión y el fraude fiscal. Ayuda pues al cruce de información, como les decía, entonces él empieza a recopilar la información de todas las empresas y empieza a validar todos los ingresos, costos, gastos de todas estas empresas para cotejar la información entre terceros. Por eso nosotros lo llamamos un cruce de información. También pues busca que el contribuyente tenga una gestión tributaria que le permita a la DIAN tener una información consolidada y estructurada. Por eso la DIAN me dice, bueno, usted me va a contar su diario y el otro me va a contar su diario y todos me van a contar la historia, pero me la van a contar como yo la pueda leer. Entonces ellos dan unas condiciones, unas estructuras y demás que van dentro de la información. Y pues obviamente, así como nosotros tenemos unas obligaciones para con la DIAN, que en este caso pues lo cumplimos con la DIAN tiene unas obligaciones con los entes nacionales o con el Estado, y a su vez el Estado también busca pues poder presentar la información a nivel nacional para toma de decisiones, para bases políticas económicas y demás, y también porque ellos tienen como sus obligaciones de manera internacional como de rendir esta información. Como les decía, la información exógena lo que recopila son toda la información que de una u otra forma ya hemos cumplido a nivel tributario a través de declaraciones de renta, libros de balances, estados financieros y demás. Entonces, es muy importante también que tengamos en cuenta para las personas que han manejado ELISA Información Exógena y que lo conectan con la interfaz de ELISA Norma Internacional o propia horizontal, que la información que esté en su programa contable o en su programa de propiedad horizontal también sea el mismo que ustedes hicieron durante sus declaraciones tributarias.
porque si bien es cierto, pues el programa le llama la información, le trae, le recopila la información, pues debemos tener en cuenta que si se hicieron algunos ajustes dentro de las declaraciones de renta, de IVA, de ICA de manera manual, pues obviamente no van a estar soportadas en nuestro software contable y por ende no va a coincidir con lo que queremos reportar en la información exógena. Sin embargo, pues se pueden hacer los respectivos ajustes. Como todo, pues la DIAN debe expedir con 2 meses de anticipación el inicio del año, pues como la resolución principal de qué debemos hacer. ¿Cuál es el fin? Que en estos 2 meses que faltan para iniciar el siguiente año, la empresa se prepare con qué información va a solicitar, cómo la va a solicitar, para que al final del año o en este tiempo que estamos trabajando los medios magnéticos, no sea un dolor de cabeza la recopilación de esa información. Tenemos para este año la resolución 162 del 31 de octubre de 2023, que es como la fundamental en la que vimos pues cambios, digamos que no grandes a nivel de formato, porque los formatos como tal conservaron sus versiones originales del año anterior, pero sí vimos cambios en modificaciones, eliminación, y se añadieron varios conceptos, varios campos a reportar. Luego viene la resolución 188 del 30 de octubre del año pasado, donde allí también se hacen algunos ajustes. Y hablando precisamente del calendario, uno de los ajustes fue el calendario de presentación de la información. Y tenemos nuestra hermosa resolución 213 del 23 de mayo, allí me quedó el día mal, discúlpenme, del 23 de mayo de 2025, en la que después de 10 días de contingencia, porque si bien es cierto, y recordémoslo y hablemoslo aquí un poquito, para eso les voy a traer acá este recuadro que hicimos dentro de las ayudas que ustedes tienen al adquirir medios o información exógena, y es nuestros calendarios. Miren, acá así se veía nuestro calendario cuando salió la primera resolución. Entonces, iniciábamos el 24 de abril con los grandes contribuyentes y finalizaba el 9 de junio. Sin embargo, quisieron como consolidarlo con la presentación de declaraciones y demás. En la 188 cambió estas fechas, entonces igual iniciábamos el 25 de abril, sin embargo terminábamos el 13 de junio. Pero dada la circunstancia, el 12 de mayo, recuerdo mucho, el lunes, todas las personas, sobre muchos colegas en los grupos empezaron a compartir que la DIAN no los dejaba presentar su información exógena, sus formatos y demás, que había mucha intermitencia, mucha caída de la DIAN, y pues empezó como todo este colapso de la contingencia. Sin embargo, la DIAN dejó como que el lunes transcurriera todo y el martes salió con su comunicado oficial de la DIAN a decir, bueno, vamos a entrar en contingencia, y todas las personas que ayer, o sea, el lunes 12 de mayo, no pudieron presentar sus medios magnéticos, no se preocupen porque entramos en contingencia. Y la contingencia era una espera eterna de que saliera pues la resolución que ya hoy conocemos, para ver cuándo y qué va a pasar, y existieron muchas charlas a nivel de todo este tema, los muchos colegas hablando de por qué la DIAN esperó hasta el último momento, pues era una situación que se veía venir. Todo esto empezó como la situación, muchos colegas también por allí vi que estaban solicitando sus PQRs, porque esto generó un tema, pues obviamente de estrés, muchas personas pues colapsaron a nivel físico y demás, pues porque se genera como, una cosa es que uno como empresa pues presenta su información, pero aquel contador que tiene varias empresas y que quiere pues obviamente de manera profesional cumplir con los tiempos y demás, pues se genera un tema allí puntual. Sin embargo, como les digo, el 13 de mayo salió la DIAN a decir entramos en contingencia. ¿Qué es entrar en contingencia? Básicamente que todo el tema de los tiempos, de las sanciones y demás quedaban como congeladas. Y allí también hubo otra discusión muy puntual entre muchos, y era que, ¿qué hago? ¿Presento, no presento? ¿Me espero? ¿Me voy a la playa? ¿Qué hacer con la información exógena mientras estamos en contingencia?
Y había muchos, pues cada uno desde su punto de vista decía, bueno, yo me espero, otros decían, preséntela, inténtelo hasta que la dé por presentada, muchos decían, no la presente porque cuando se levanta la contingencia se va a perder su información. Y ese tema pienso yo que genera mucho más estrés que el estar, pues como esperando que podamos subir la información, porque son una serie de especulaciones y todas muy respetables y todas muy congruentes al nivel de que la DIAN tampoco se pronunciaba. La DIAN salió el 13 de mayo a decir, sí, bueno, entramos en contingencia, pero de ahí ya no volvió a mencionarse mucho. Uno veía sus redes sociales, veía su página oficial en el lugar allí de la prensa, no salían comunicados, entonces como que todo era como, Dios, ¿qué hago? Sin embargo, allí pues ya se veía venir una resolución, todo el mundo pedía aplazamiento de fechas, todo el mundo pedía pues unos tiempos más extensos, sin embargo, como lo mencionaba en el inicio, el Estado, si bien es cierto, da unos lapsos y demás, pues ellos también tienen unos cumplimientos y no solo eran nacionales, sino también internacionales con estas fechas, entonces como que no podían extenderse mucho. Entonces, si vemos, pues digamos que el calendario en sí, la finalización sigue siendo el 13 de junio. ¿Qué pasó allí? Pues que obviamente para las personas de pronto que no habían hecho su información, pues todo este tema les ayudó muchísimo. Pero para los que no, pues nada, muchas personas lo intentaban subir y demás, entonces allí cuando ya se levantó la contingencia, salió la resolución y todos en estos días también se ha seguido como reportando esa intermitencia ante los medios o ante la plataforma de la DIAN, pero lo seguimos intentando hasta que se logre presentar la información. Entonces, ¿qué hizo la DIAN? Que pues, como les digo, la fecha de finalización la dejó tal cual como la teníamos en nuestra resolución anterior, pero lo que hizo fue agrupar por grupos más grandes día de presentado. Muchos también decíamos, si no se pudieron con 5 grupos, pues cómo será con 10 grupos diarios presentando medios magnéticos, pero pues acá está, cumpliendo con la profesión, cumpliendo con la labor y hasta donde lo podamos realizar. Entonces, digamos que, como les decía, no es que la DIAN o la resolución tenga un cambio como tan grande a nivel de esto, fue el calendario y la aclaración, que también hay mucha controversia con la aclaración del artículo 70 sobre lo de la contingencia, que ya en un momento lo vamos a ver. Como les decía, la información exógena lo que busca es que contar una historia y si lo vemos, digamos que reúne estos 4 requisitos que vemos acá, que es el quién, hablando de los sujetos que deben enviar esta información. ¿Qué debe enviar? Pues unos movimientos, como una estructura y cuándo, pues allí tenemos nuestro calendario. Acá tenemos las sanciones que están regidas por el artículo 651 del Estatuto Tributario, donde nos habla y como les mencionaba, no hay la obligación tributaria está allí en nuestro RUT, ¿sí? Esa no genera ningún pago, es decir, nosotros presentamos nuestra información exógena como una obligación tributaria que no genera un valor monetario a cancelar. Sin embargo, la no realización de esta sí da para sanción y tenemos allí que el no suministrar la información solicitada pues nos genera el 1% de los valores o de las cuantías que no se reportaron. Entonces, por ejemplo, la persona que de pronto no cree que cumpla con los requisitos, yo la invito a que lo revise, a que revise los topes, a que revise si supera sus ingresos y demás, para que no le pase que más adelante la DIAN le notifique a través de pliegos que debía presentar información exógena. Entonces allí es donde está la persona, Dios, ¿y ahora yo qué hago? Porque allí ya no es solo que cumpla con la obligación, porque es muy curioso, es cumplir con la obligación y pagar la sanción. Entonces, como que ya cuando nos toca en el bolsillo, uno dice como, venga, yo reviso, lo valido bien y de ahí ya pues miro si sí o no. El suministrarla con errores también implica que sobre esas cuantías que se suministraron con errores, pues obvio, corríjalas y pague la sanción. Y ojo,
Este tema también es puntual y quiero que de pronto acá los colegas, si tienen el mismo pensar y la misma situación, lo charlen acá a través de los comentarios. Y es que no solo allí, cuando yo presento información con error, me afecta mi información exógena, sino que también me afecta las declaraciones que yo hice durante ese año grabable. Entonces, yo siento que esta es más, bueno, todas son delicadas, pero esta pues transcurre más a la información, porque no solo me afecta el cumplimiento de que debo corregir la información exógena, sino que también Dadian me dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la información que usted debía presentar? Y allí entonces mis declaraciones quedan como al aire. Entonces, si tienen alguna opinión y alguna validación los colegas por aquí que nos están acompañando, déjenos en los comentarios. Este espacio también es para educarnos todos y la idea es que todos nos llevamos un gran aprendizaje el día de hoy. Y como les digo, pues obviamente todo el tema del calendario pues genera también unas sanciones y es que y era lo que decían las personas aquel 12 de mayo, que la gente decía, no puedo presentar información exógena, es decir, voy a tener que pagar los intereses o las sanciones por presentarla de forma extemporánea y fue cuando allí salió el tema de que no, entramos en contingencia y usted en contingencia puede y podía, dentro de ese marco de la contingencia, podía pues obviamente presentar su información, podía hacer correcciones sin ningún tipo de sanción. Entonces, aquellas personas que ya en el calendario habían presentado su información, pero que querían presentar o arreglar esta información, lo podían hacer porque estaban en contingencia y valía como ese tiempo allí. Recordemos aquí, hablamos de nuestra firmeza, porque todos como que ya el año grabable, nosotros en el 2025 parados firmes a presentarlo del año anterior. Y como que lo presentamos y Dios mío, yo espero que todos los que estén acá no sean de los que cruzan los dedos para que no los llamen la DIAN, sino que estén seguros de la información que presentaron y que estén claros de que presentaron la información que era. Porque recordemos que en el artículo 638 del Estatuto Tributario nos habla de la firmeza de como tal de esta obligación tributaria y que en cuánto tiempo transcurre para que la DIAN ya no pueda proferir cargos respecto a alguna solicitud puntual de la presentación de información exógena. ¿Qué nos dice la norma? ¿O qué nos dice aquí el estatuto tributario? Usted acá en el año 2025 presenta su información del año 2024, pero resulta, y vamos a abrir aquí el artículo, que la DIAN me dice, acá me quedo como abajito y no me lo deja abrir, ¿vieron? La DIAN me dice que debo esperar, vamos a leer aquí acá tenía el artículo, perdón. Entonces dice que cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad de imponer prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que se presentó la declaración de renta, complementarios o de ingresos y patrimonios del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que nosotros, cuando nosotros presentamos este año, en el 2025, la información del 2024, pero en el 2026 presentamos la renta del año en el cual se generó la obligación, es decir, presentamos en el 2026 lo que se obligaba a presentar en el 2025. Y a partir de este año es que se empiezan a contar los 2 años de los que nos habla allí el artículo 638. Es decir, que nuestra información exógena queda en firme hasta el año 2028. Ahora, si nosotros presentamos allí nuestra renta de manera extemporánea y demás, o sea, el tiempo empieza a transcurrir a partir de que yo presento esta obligación. Si no la presento en el 2026, si no la presento en el 2027, pues la firmeza de la exógena se va a ver allí involucrada y va a transcurrir el tiempo. O sea, el tiempo se empieza a contar a partir de los 2 años
en los que usted presenta aquella obligación. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. De verdad que yo espero que las personas que están aquí no sean de las que cruzan los dedos y empiezan a encomendarse a todos los santos, sino que sea una presentación de esta obligación tributaria de manera correcta. Y pues ya hablamos de nuestro calendario, el antes y el después, y vamos a hablar un poquito aquí de nuestro programa Visa Información Exógena. Entonces, nuestro programa básicamente es un programa muy simple que les ayuda a agilizar la presentación de la información, de los datos requeridos allí para cumplir con esta obligación tributaria. Si bien les digo simple, es para que les ayude en esta generación. No es que sea el programa que no tiene como toda la información. Tiene todas las condiciones que le permiten a usted presentar este formato, estos formatos, y le ayuda a cumplir con esta obligación tributaria haciéndolo más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque tiene una guía paso a paso para un manejo del programa, allí con unas ayudas puntuales que se brindan, cumple con la normativa, entonces nosotros cada año hacemos los ajustes respectivos para que cumpla con la normativa, con los conceptos, con los formatos, con toda la información allí reflejada. Con validaciones previas para minimizar errores, entonces tenemos como inmerso dentro del programa un prevalidador. Nosotros le llamamos validación de la hoja de trabajo, pero actúa como un prevalidador que le dice, venga, estos datos están mal, corríjalos. Usted está o no en la obligación y en la total potestad de generar su archivo. Si lo quiere generar con errores, es su decisión, porque finalmente usted es el que va a presentar esa información y usted es el que se va a llevar la sanción. Y tiene una integración con nuestros programas que lo que permite es que no hagamos traída de información manual, como pues se integra a través del programa ELISA Norma Internacional o ELISA Propiedad Colegios. Aprovecho acá el espacio para aclarar, en muchas de las aulas nos decían que por qué no se integraba con ELISA Nómina, porque básicamente pues el programa de ELISA Nómina está diseñado para el tema de nómina, para el control de empleados y de manejo todo este talento humano y demás. Sin embargo, allí tiene el formato 2276 incluido dentro de la ELISA Nómina. También lo tenemos acá en información exógena y es su decisión traer la información. ¿Qué sucede? Que en el ELISA nómina, pues le va a traer lo que usted tiene allí en talento humano, en todo el tema de las liquidaciones, le va a hacer todo el tema de las cesantías, todo el tema. ¿Qué sucede acá? Pues que acá le va a traer todo lo que usted tenga contabilizado. Entonces, si usted es muy juicioso, contabiliza absolutamente todo lo que tiene en su nómina, pues lo puede hacer perfectamente desde acá. Entonces ahí ya tienen que ustedes evaluar la situación, allí con estos conceptos que también nos piden que, por ejemplo, para el 2276 específicamente, donde piden como promediar y todo eso, pues evaluarlos. Y ustedes, obviamente, como ese es un promedio, el cual no genera una contabilización, pues obviamente no lo van a tener acá o no lo va a traer el programa a ELISA Información Exógena. Entonces tendrían que ponerlo de manera manual. Por ejemplo, si ustedes contabilizan honorarios, pero por allá en el 2270, por el ISA nómina no los manejan, entonces pues hay que poner en la balanza todas estas situaciones, por eso brindamos desde el programa ELISA Información Exógena para que traigan todo desde su módulo contable, que es el ELISA Norma Internacional, y el de propiedad horizontal, que también tiene sus manejos puntuales. Y allí desde ELISA Nómina, pues les damos la posibilidad de que tengan el formato 2276. Hay muchas empresas que hacen todos sus formatos por información exógena y el 2276 lo hacen por allí por ELISA Nómina. Entonces ya es como la validación de ustedes. Tenemos actualmente 23 formatos y contamos con una serie de ayudas. Una de nuestras ayudas es estos encuentros que realizamos con el fin de que la gente pueda tener pues como toda la información al día. Traemos aquí personal externo, nuestros asesores técnicos que tienen vasta experiencia en varios temas y puntualmente pues hemos estado acá, sobre todo en el mes anterior, tuvimos varias charlas de información exógena donde hablamos puntualmente, hablamos, por ejemplo, vino Roger y nos habló todo el tema normativo,
como nos dio unos tips, estuvimos también allí con Global Gap, nos dieron también unos tips normativos y estuvimos explicando en todas las sesiones de manera súper detallada el programa de ELISA Información Exógena y por qué debían adquirirlo y muchas personas sacaban la información de allí de manera más fácil. Tenemos nuestro canal de YouTube, entonces las personas que de pronto quieren repasar algún proceso puntual, allí en nuestro canal de YouTube pueden encontrar ayudas, videos, pueden encontrar estas aulas y demás. Tenemos un manual de ayudas, que es el archivo que les acabé de mostrar hace un momento, por acá lo tengo, donde reúne o recopila todo lo que nos habla la resolución. Entonces tenemos allí quienes deben reportar, cuáles son los obligados, qué dice el estatuto tributario, los anexos, entonces la versión, el anexo, el artículo, esto con cuál fin, con que si usted quiere comparar la resolución, entonces usted no se ponga a buscar y buscar y buscar, sino que usted diga, mire, yo tengo que sobre el 109, entonces yo voy a buscarlo en el anexo 23 y en el artículo 25 voy a encontrar la información. Entonces, quisimos como recopilarles toda esa información, los valores que se deben reportar. Entonces, que por ejemplo, para el 1004, el primer valor es el valor del descuento tributario total del año, todo ello. Los tipos de documento avalados por la resolución, el contenido, entonces como todos los campos que existen, los conceptos, los acumulados. ¿Qué son los acumulados? De qué valor me va a traer. Si bien es cierto, como conectamos el programa de lista de información exógena a otro programa, él dice, bueno, usted lo parametriza, pero ¿qué valores quiere traer? Quiere traer los débitos, los créditos, el saldo, quiere traer el saldo inicial, el neto. Entonces allí hay una serie de acumulados que nos explica acá la ayuda de qué trae cada uno, de qué trata. Los tipos de contrato, los tipos de fideicomiso y el calendario. Entonces acá tenemos varios calendarios con la idea de que ustedes pues, puedan ver cada uno cómo ha transcurrido el cambio. Eso básicamente era lo que quería contarles antes de que pasáramos como tal. Vamos a leer un poquito acá lo que dice nuestra resolución 213 sobre el artículo 70, que fue como lo último que nos faltó hablar, y es que cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial DIAN, llamémoslo así, de la Dirección de Innovación y Tecnología o dependencia que haga sus veces, dará a conocer mediante comunicado la no disponibilidad de los sistemas de información. Es decir, que la contingencia y demás no se notifica, o sea, solo será notificada a través de comunicados oficiales de la DIAN. En este evento, el informante deberá cumplir con el respectivo legal dentro de los 8 días hábiles siguientes al comunicado expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, DIAN, en donde indica que el servicio informático ha sido restablecido sin que ello implique extemporaneidad y pudiendo en todo caso el informante presentarla con anterioridad. Es decir que, como les decía, la DIAN puede decir, entramos en contingencia, pero usted puede seguir intentando presentar. Si no, pues entonces cuando una vez se informe el levantamiento de esta contingencia, usted tendrá 8 días hábiles siguientes al comunicado para presentar la información sin que esto se catalogue como una extemporaneidad. Entonces, quiero que de pronto por acá en los comentarios, no he visto los comentarios, me ayuden a decir qué piensan respecto a ese comunicado que dejó la DIAN, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué piensan respecto a ello. Y ahora entonces, mientras abro aquí el chat de preguntas y tenemos algunos comentarios que nos quieran dejar los colegas, voy a abrir el programa para hablar un poquito sobre nuestro programa. Voy a dejar acá un momento de compartir y les comparto acá en mi pantalla del programa. Listo. Entonces vamos a abrir acá el chat antes de... La idea es que vamos a hacer como una recopilación de información. Por acá nos dicen que en el formato 1001 veo muchas novedades con los conceptos de servicio y valores asociados a la retención de servicios.
Ya revisé y está bien parametrizado en la definición de conceptos, pero no me está mostrando los valores correctos retenidos que deberían coincidir con los formatos. ¿Cómo lo puedo revisar? Bueno, entonces para Cristina Patiño vamos a abrir acá el programa y vamos a validar ese tema. Entonces acá nos dice que el 1001 efectivamente es uno de los formatos que más cambios tuvo. Entonces acá estamos viendo nuestro programa. Nuestro programa se divide en 6 pasos. El primero pues nos muestra los formatos, que no hay que hacer nada realmente, es como mostrarles a ustedes qué formatos tenemos, podemos mostrarlos, no mostrarlos, como que hay una configuración más visual. Tenemos los conceptos, que es lo que menciona acá nuestra colega Cristina Patiño, que dice que en el formato 1001 hay novedades en los conceptos de servicio y valores asociados a la retención de servicios. Ya revisé, está bien parametrizado, es decir, que ella tomó acá el formato 1001, todo esto de servicios, clic derecho, ligar cuentas, acá ya la mayoría de personas lo manejan, no tenemos aquí nada configurado, sin embargo, recordemos que acá hay una opción que dice traer parámetros del año anterior, lo cual nos permite traer esa configuración del año anterior. Y nos dice Cristina que no, que ella ya ligó las cuentas, validó que está bien parametrizado, pero no le está mostrando los valores correctos retenidos. ¿Qué deberían coincidir con los certificados? ¿Cómo los puedo revisar? Mi recomendación acá primero es que validen desde donde está trayendo la información, es decir, desde el programa contable o desde el ELISA Norma Internacional. ¿Qué sucede allí? Allí sucede mucho que cuando nosotros hacemos modificaciones, por ejemplo, nos devolvemos al año anterior o estamos dentro del 2024 y hacemos modificaciones, el programa muchas veces no recalcula esas bases. Entonces, o no se hacen los procesos correctos cuando se hacen modificaciones en meses anteriores y es hacer la toma o la mayorización de información. Entonces, de pronto validar allí, Cristina, te recomiendo que primero valides un tema de toma de información o mayorización de libros en el ELISA Norma Internacional para que te recalcule bien las bases y por ende pues pueda calcular bien los valores retenidos o que van en la respectiva casilla de retenciones. Vamos a validar acá, por ejemplo, tenemos en el 504, miren que yo no tenía ese concepto, traje los parámetros del año anterior y me trajo estos conceptos. Yo siempre les doy la recomendación que lo hagan porque es muy válido, porque nos ahorra mucho tiempo. Sin embargo, validen la información, porque acuérdense que año a año cambian los conceptos, añaden, se eliminan, se configuran, ya no tengo que presentarlo en este concepto, sino en el otro. Entonces, pueden haber modificaciones y uno por no revisar, o sea, es válido usar la opción porque pues para eso es, pero también les recomiendo mucho que revisen antes de. ¿Listo? Entonces vamos a validar aquí. Yo tengo el 504 con estos conceptos de gastos y demás, le voy a dar guardar y lo que hago es acá hacer la toma de la información. Entonces vamos a validar para ver si de pronto podemos contestar allí la pregunta de Cristina. Sin embargo, yo le recomiendo que revise primero a nivel de bases y demás. Si en el programa contable, es decir, en el ELISA Norma Internacional, le estamos dando bien las bases y bien los valores, entonces es un tema allí de la toma de información. De pronto el tipo de acumulado no es el que debes tomar o, o no está tomando ni el valor en la casilla que es. Validémoslo, no hemos tenido, o a hoy, en este instante, no he tenido ningún reporte que me mencionen sobre que no está acumulando bien, sobre todo porque el 1001 es uno de los formatos más grandes, entonces yo les recomiendo que nos ayude a validar eso allí y podamos concretar la situación. Dice, durante el 2024, por retenciones de IVA, me retuvieron 1.248.473. Solicité en las declaraciones de IVA del 2024, 1.016.966 y el saldo faltante, 231.000 en la primera declaración del 2025.
En el formato 1003 debo reportar el 1.016.966 que solicité o debo reportar el valor que me retuvieron. Debes validar puntualmente el cumplimiento que dice el formato como tal allí de qué valor en el formato 1003. Sin embargo, recordemos que lo hablamos durante la charla y es que nuestra información exógena, porque acá estamos hablando solo del 2024, acá el otro año reportamos todo lo que sucedió en el 2025, pero dentro del marco del 2024, nuestra información exógena debe coincidir con lo que está enmarcado dentro de las declaraciones. Sin embargo, y mi sugerencia siempre es, si suena cliché y suena como, me estoy lavando las manos, no. Pero como son casos tan puntuales, yo les recomiendo siempre que lo validen con su contador o con su revisor fiscal. ¿Por qué? Porque hay excepciones a la norma como todo. Entonces, si yo valido mi formato 1003 y allí en el cumplimiento de la solicitud de los faltantes y demás que realizaron, cabe hacer el reporte o la declaración fue modificada o tiene alguna incidencia esta modificación que se hizo en el 2025, pues puede presentar alguno de los dos valores. Sin embargo, pues digamos que a nivel general siempre se debe presentar nos debemos basar en las declaraciones de renta. Allí alguien nos decía o nos hablaba sobre el tema de la contingencia, efectivamente, y muchos colegas coincidimos en que eso sucede o todo este tema de colapso por colocar impuestos en el mismo mes. Por allí nos dicen, ¿cómo parametrizo para que la exógena de lisa nómina incluya pagos de incapacidad en sueldos? ¿Cómo parametrizo para que la exógena de lisa nómina incluya pagos de incapacidad en sueldo? María Carolina, yo voy a responder acá. Primero, valida si es válido, valga la redundancia, hacer este tipo de procesos. Segundo, validemos a través del tema de la nómina y los conceptos de nómina que hagan que sea salarial, no salarial y demás, para el concepto como tal de incapacidad. Y tercero, dentro de la charla que tuvimos, una de las charlas que tuvimos aquí con nuestra asesora Lady Monroy, ella nos explicaba cómo se parametriza en el formato de medios magnéticos, perdón, la información exógena, cómo se parametrizan los conceptos en el campo que quieras reportar. Entonces, valida qué es lo que realmente necesitas. Si necesitas que los pagos como incapacidad sean como sueldos, o más bien que el reporte dentro de la información exógena en el concepto como tal de sueldos aparezca este valor que consignaste o que pagaste como incapacidad. Entonces vas al módulo de nómina en la opción del formato y validas el campo, el valor, el campo 1, salariales o sueldos, e incluyes ese concepto de incapacidades. Para más, te voy a enviar un link en un momento sobre la capacitación que tuvimos, que ese día estuvimos ambas hablando aquí, tanto de lisa información exógena como nómina, y allí Joana nos explicaba cómo se parametriza el formato, porque claramente es una manera diferente, ya que acá nosotros hablamos de ligar cuentas contables o tributarias y allá en nómina hablamos es de ligar conceptos. Entonces, para María Carolina, valida que en el concepto o en el número de campo que quieres que vayan las incapacidades, se incluye. ¿Cómo lo incluyes? Entonces te voy a compartir el video de cómo realizar este proceso. Dame un momento y ya te lo envío. Como muchos colegas manifestaron cuando entraron a la página o entró a la página en contingencia, la DIAN se demoró en emitir un comunicado totalmente. Comparto con ellos. La emisión de la información es muy importante porque todos estábamos esperando que la DIAN se pronunciara y pasó el lunes y nada que se pronunciaba y fue hasta el martes en que salió a decir, venga, sí, realmente tenemos algún inconveniente, entremos en contingencia. Entonces, claro, todo eso ya genera un caos, un colapso de todas las personas y pues todos estábamos como a la espera de qué iba a suceder. Precisamente
los colegas que estaban esperando que se presentara la información, tanto las personas como tal que estábamos acá detrás de esperando si había algún cambio en el programa, entonces poderlo ajustar para, o sea, como que todo empieza en retroceso a ver que es como la espera de alguien que no sale a hablar, pero tampoco sale a decir, no, mire, todo está bien. Entonces sí comparto mucho eso porque el comunicado era justo, necesario. Todo se volvió un caos, intentar subir la información, intentar que porque no se decía si había o no contingencia, entonces, claro, los vencimientos implican sanción, entonces todo el mundo estaba en el marco de eso. Por acá dice en el formato 2276 de software de información exógena al campo total de ingresos brutos recibidos, ¿toca hacerlo manual? Sí, o hay que alguna manera de parametrizar. No. En este caso, como les decía, como nosotros lo que hacemos es traer de unas cuentas contables, entonces, allí en este valor que dice que reporten el total de ingresos, como no hay una cuenta a la cual podamos ligar o sumar todos esos valores, debemos hacerlo de manera manual. Por eso, digamos que, y reitero mucho también el uso de lista nómina para esta función, porque por ejemplo también en el campo del promedio, pues nosotros como no contabilizamos ese promedio, a menos de que uno lo contabilice, pues lo puede llevar allí también en el campo que se requiere el promedio. Pero sí, para aclarar acá y de pronto que no leí la pregunta completa, en el formato 2276, vamos a mirar acá en las ayudas para yo mostrarles acá de qué estamos hablando todos. Vamos a mirar acá el formato 2276, por acá de total. En este campo, en el valor 18, donde dice que debemos reportar el total de ingresos brutos por rentas de trabajo en pensiones, el programa ELISA Información Exógena no lo hace de manera automática porque no hay una cuenta contable que nosotros liguemos para que me sume todo este valor. Sin embargo, en varias, digamos que validaciones que se hicieron, estamos evaluando la forma en que se pueda hacer como una sumatoria. El tema es que se vuelve complejo porque, digamos que el sistema como tal de cada uno de los valores está como amarrado a una cuenta. O sea, cuando yo le digo tráigame esos valores, entonces yo le digo, bueno, usted vaya, por ejemplo, no sé, a las 5105, me invento aquí un momento, y tráigame eso y póngalo en este valor. Mientras que allí en el ISA nómina sí lo pueden hacer de manera, o lo hace de manera automática porque manejamos son conceptos como tal. ¿Listo? De hecho, también, por ejemplo, para este que dice, por acá hay uno que dice que debemos reportar los promedios, ahora no lo, el de las cesantías. Es de las cesantías también, pues digamos que nosotros, si ustedes, digamos que a nivel contable las hacen de manera separada, pues podremos hacer la parametrización para que traiga los valores. De lo contrario, no se va a poder hacer ese proceso porque, pues, obviamente no tenemos cómo traer o llamar esos valores. Sin embargo, ustedes acá en nuestro programa lo que pueden hacer en nuestra hoja de trabajo tienen una cinta de opciones que permite una cantidad de cosas como por ejemplo insertar, eliminar, modificar. La de modificar nos funcionaría para que en la pestaña acá de valores podamos incluir, por ejemplo, para la persona que nos decía en el valor 18 puede incluir ese total. ¿Qué podremos hacer? Porque me dicen, no, pero es que eso se me vuelve manual. Tiene todo el sentido de lo que me está diciendo. Lo que podemos hacer es una exportación de la información, él nos exporta el campo y lo volvemos a importar para que me genere el archivo como tal de del campo que necesitamos. ¿Listo? Sin embargo, esto ha sido recepcionado al área de desarrollo, está siendo expuesto. Sin embargo, ya pues como por tiempos y demás, vamos a ver qué podemos hacer respecto a ese puntual para poder
pues garantizar que el programa les ayude. Realmente todas estas experiencias que ustedes nos traen también de afuera son muy importantes, porque una cosa es como yo veo de acá para allá la información y yo digo, ah, no, me parece súper fácil que sumen y ya manualmente. Pero para las personas que están ejerciendo todo el tiempo este proceso, pues bienvenidas sean las ayudas, porque eso nos ayuda también a brindarles a ustedes un proceso completo, que sientan realmente que el programa les ayuda de manera completa. Entonces, para estas personas allí en el QR les recomiendo de pronto que nos dejen esas inquietudes o eso que han visto desde el manejo para poder hacer como todo este proceso. Por acá también nos dicen, buen día, soy nueva en ELISA y por primera vez realizo la información exógena en el programa. Con respecto a las retenciones en la fuente, ¿estas cómo se asocian a los conceptos? Bueno, bienvenido, es un programa muy bueno, la verdad, no porque yo sea la dueña de producto, pero es un programa realmente que a los colegas y a los contadores nos ayuda un montón en este tema. Ustedes, digamos que, o para la persona que está nueva acá, lo que hace es ligar la información. Entonces, como hemos hablado en todo este tiempo, lo que hacemos es ligar cuentas contables, que es durante todo el año hemos contabilizado esos valores en unas cuentas. Sin embargo, para el tema de los impuestos y demás, por aquí en nuestras ayudas hay un valor que se llama, ya se los muestro por acá, base y retención del pasivo, o podemos buscar otro que se ajuste, dependiendo qué información quieras presentar. Vuelvo y les digo, nosotros acá hacemos una sugerencia de acumulados. Sin embargo, ustedes los pueden modificar. ¿Por qué? Porque la interpretación de la norma y de la persona que es responsable de la información y de la empresa son ustedes. Entonces, nosotros damos acá unas opciones, por ejemplo, para estos casos, como, no sé, el 1005 que es IVA. Nos dice que nos va a traer el neto del tercero por valores multiplicado por -1. ¿Qué nos dice nuestra ayuda? 1005. Dice, el valor acumulado de cada tercero se determina tomando la diferencia entre débitos y créditos que se encuentran en el libro mayor de acuerdo a la naturaleza de las cuentas asociadas, diferenciando la columna del valor al que se va a asociar. Al final del proceso se multiplica por -1 con el fin de poder utilizar cuentas en las que como acumulado resultante sea negativo. ¿Por qué negativo? Pues porque si traemos una cuenta del pasivo, entonces lo que va a suceder es que me va a llevar el valor negativo y la norma dice que no podemos presentar valores menores a cero. Si realmente la persona que está presentando sus medios o su formato dice, no, este formato no me trae, por ejemplo, el saldo inicial, entonces venimos acá a tipos de acumulado y leemos, por ejemplo, si quiero que me traiga la base y la retención del impuesto, entonces me puede servir esta porque me dice, los valores acumulados de cada tercero se toman del libro de movimiento de la cuenta naturaleza crédito asociados a los conceptos. El valor resultante es el valor de la retención en la fuente y la base es calculada tomando el porcentaje y la cuenta de retención definidos en la tabla de impuestos. Entonces, si necesitas que te traiga la base y la retención, entonces puede funcionarte ese. ¿Cómo lo reporta? La base se reporta en el primer valor y la retención en el segundo valor. No, si yo necesito llevar la base en el cuarto valor, no te va a funcionar. Que la necesito llevar en el quinceavo valor, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque la concepción del acumulado es para que se cumpla tal como lo mencionamos acá. Por eso aclaramos, digamos que cada una de las funciones de cada acumulado. Si necesitas que te traiga el saldo, que tome el saldo inicial, débito, crédito, entonces buscamos como tal un concepto, por ejemplo. Saldo de la cuenta trae el saldo inicial, débitos y créditos de las cuentas asociadas. Entonces, para, digamos que ligar estas retenciones en la fuente, para que sean asociadas a esto, lo que debes validar es primero, pues en qué formato van. Segundo, cuáles son las retenciones a nivel de impuestos. Si las tienes a nivel auxiliar, pues va a ser mucho más fácil porque solamente parametrizas
las cuentas auxiliares y él te va a traer esa información. ¿Listo? Por acá tenemos varias preguntas. En algunos formatos que solicitan dígito de verificación, cuando el dígito de verificación es 0, no me lo está trayendo. ¿A qué se debe esto? Bueno, debo aclarar que sí sucedía en nuestra primera versión, porque él lo tomaba como a nivel de programación como un dato nulo y lo quitaba. Resulta que nosotros generamos una versión ya actualmente, no lo quita, no lo modifica, no le hace nada. Entonces, debes validar qué versión tienes y si no tienes la última, que es la 104, que esta salió con el fin de que en las ayudas dejarles el calendario actual y demás, pues valídalo, porque mira, actualmente él lo trae, el dígito de verificación 0. Pero sí teníamos esa inconsistencia, se realizó el ajuste y se liberó la versión. ¿Listo? Esa versión fue liberada ya hace ratico, eso fue la 101, se liberó ese cambio. Entonces, para que por favor la valides, ¿qué versión tienes? ¿Cómo lo sabes? Acá te ubicas en ayuda general, le das clic y acá dice qué versión tienes. Para que si en el chat nos puedes confirmar, entonces podamos, y si quieres nos dejas tus datos y podemos validar qué está ocurriendo allí. ¿Listo? Volviendo al formato 2276, porque no me permite agregar más de un dependiente económico, porque, porque la norma habla de un dependiente económico. Yo sé que actualmente podemos tener más de un dependiente económico, sin embargo, allí en la resolución indica que hace parte del dependiente económico. Si yo ingreso al prevalidador, está igual, funciona igual. El dependiente económico, por ejemplo, es un dato que no tenemos a nivel nosotros a nivel contable, pero Elisa Nómina sí lo tiene. Entonces, y no es que yo esté diciéndoles, no es que el de allá, es porque como Elisa Nómina está enfocado en el proceso de todo lo que es talento humano, administración de talento humano, todo lo que tiene que ver con la nómina, liquidaciones, todo ese tema administrativo, financiero, de todo, pues allí tiene esos datos almacenados. Como el programa acá se integra a nivel contable, pues no hay una forma en que yo le diga cómo ligarle ese dependiente económico. ¿No? Por acá tenemos más preguntas. Tengo una duda en relación al formato 2276. En la sección del promedio, Elisa Nómina trae el año 2023 y no debería ser en el del 2024. Valida la información, efectivamente, estamos presentando el año 2024, entonces valida que estés dentro del año grabable que es, valida la información, pues como la estás ligando, de pronto allá en el ELISA nómina hay una opción que dice también como traer información del año anterior y demás. Entonces, de pronto está conectando con conceptos que ya no están haciendo como la validación para el 2024 o valida que pues efectivamente estés dentro de la configuración del año que es, porque en efecto debería traerte la información del año 2024. Listo, por acá tenemos más preguntas, no hay más preguntas, entonces vamos a hablar un poquito acá como para recordarles, si tienen dudas, si tienen sugerencias, apuntes y demás, es el momento de aprovechar. Entonces, como les decía, en nuestro lista de información exógena tiene en este paso número 4 una serie de herramientas fundamentales para que ustedes puedan, yo no lo llamo maquillar porque es que no estamos maquillando, estamos preparando la información. Maquillar es otra cosa. Maquillar es allá poner cosas y parches donde no se debe. Y son de esos contadores que empezamos así, que empiezan a cruzar los dedos. No, acá yo les llamo preparar la información. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que debo decirla y debo aclararla acá, es que para las personas nuevas o las personas que de pronto a través del tiempo han decidido que para el siguiente año van a adquirir esa información exógena, eh,
es fundamental entender que yo no puedo con un programa solucionar el 100% de los problemas que no o de las obligaciones que he dejado de hacer durante un año. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas compran un software X, Y, Z y piensan que les va a llenar la información que dejaron de hacer. O sea, el programa no es adivino para decir cuál es la dirección de Viviana Paola Salamanca Pérez, no lo es. Yo entiendo, y este es un tema también muy que genera como mucho como roce en la situación, y es que yo entiendo que por todo el tema electrónico ya la gente no quiere brindar su información y es válido, está bien, pero también hay que entender que pues hay información que debemos presentar, como esta información. Y mientras la DIAN curiosamente no se ponga de acuerdo entre lo que va a solicitar en información exógena y lo que va a requerir en facturación electrónica, pues nos toca hacer la tarea a nosotros, como contadores, como empresa, como todo. Entonces resulta que, por ejemplo, para las personas que dicen, no, yo solo le doy mi número de cédula y mi nombre y ya, no le doy la dirección, no le doy la ciudad, no, entonces ahí empezamos a tener choques. Claramente, para venta, digamos que tipo POS y demás, pues es importante y lo que en su mayoría de empresas hacen es utilizar como el consumidor final, que hoy por hoy con toda la preventas y toda la información que salió ya, facturación electrónica, decir que usted puede registrar la compra del tercero solo con el número de cédula y que él va a hacerle como la alimentación de allá para acá de la información, pues digamos que está en una opción, pero pues digamos que a lo que voy es que si nosotros no hacemos el trabajo durante un año de solicitar la información que necesitamos presentar, pues nos va a quedar muy difícil que el programa lo haga más fácil. Nosotros hacemos un programa para que les ayude a ustedes, pero ustedes también tienen que entender que es un año de información. Entonces, ¿qué sucede cuando yo durante ese año no le pedí dirección, no le pedí la ciudad, no, sí, todo esto pues empieza a colapsar y empezamos a decir, no, pero es que el programa no hace nada. El programa les ayuda, pero no les hace todo el trabajo y es importante que lo entendamos. Yo sé, yo lo sé, que es muy difícil entender la situación cuando tenemos unas normas que avalan la situación de que usted pida solo el número de cédula y ya. Entonces, digamos que hay cosas que sí, hay otras que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a un cliente que le doy crédito, pues no le voy a pedir solo la cédula. Eso ya es una relación comercial, entonces yo tengo que tener los datos de esa empresa a la cual yo le voy a brindar crédito. Diferente a la persona que viene una vez al año, me va a comprar o viene muy esporádicamente, entonces pues yo solamente necesito el número de cédula. Ahora, con la herramienta que ya hemos también muchos colegas por allí hablado y discutido sobre la herramienta que va a brindar la DIAN para que solo le pida la cédula y sea él quien traiga toda la información. Veremos, veremos qué sucede allí con eso de la DIAN. Entonces, lo que les decía es que acá podemos tener una serie de opciones que nos permiten, por ejemplo, la agrupación de cuantías menores si las queremos agrupar. Hoy por hoy la resolución también nos dice, si usted lo quiere agrupar es válido, si no lo puede presentar, entonces pues allí es válida esta información. Si quiero, por ejemplo, eliminar, porque recuerden que también allí hay unos formatos que dicen que cuantías menores a tal valor, entonces no las debemos reportar, entonces allí podemos hacer la eliminación de los registros que no queramos presentar. Tenemos la información o tenemos la característica para poder hacer la validación de los nombres y de los apellidos o de la razón social para las personas que apliquen. Entonces, la norma dice que para las tipo NIT, entonces va reportada la razón social y para las personas tipo 13 y demás va los campos de nombres y apellidos. Pues allí está esa condición que nos puede ayudar. Tenemos la opción de verificar terceros, entonces, ¿qué me ayuda con esta opción? Y aquí quiero validar algo puntual para traerlo aquí a la mesa y es el tema eh, de las personas que tienen root, pero que son personas naturales. Entonces, el tema es si debemos llenar el campo de razón social o el campo de nombres y apellidos. Como por la opción de verificar terceros, tenemos la opción donde acá en azul nos muestra las personas naturales que lo catalogan como que tengan cédula de ciudadanía.
y los tipo NIT que aparecen en negrito. Sin embargo, por ejemplo, allí nos dice cómo poderle validar los datos. Entonces, por ejemplo, miren que esta persona tiene el NIT y tiene, ay, tiene el NIT, tiene los nombres y la razón social. Entonces, yo debo evaluar como contador qué debo presentar, si debo presentar la razón social o si debo presentar los campos de nombres y apellidos. Para hacer esa validación, entonces lo que puedo hacer es solo uno y él me va a hacer como esa validación de si tengo la razón social y quiero los nombres, lo va a poner acá. Si yo necesito que lo quite, entonces lo que yo hago es una modificación de datos. ¿Listo? Entonces yo le digo acá a David Félix, le digo modificar y él lo va a borrar. Ya salimos de este error porque es que he tenido la pantalla quieta, por eso es el error, no me vayan a asustar. ¿Por qué me salió ese error? Para aclararles. Porque el programa es un programa diseñado para ser de utilización monousuario. ¿Qué quiere decir monousuario? Que solo una persona puede trabajar dentro de la misma empresa. Nosotros tenemos derecho en nuestro lista de información exógena a tener el mismo número o la misma cantidad de empresas que tenemos en nuestra licencia de interfaz o la que conectamos de manera de norma internacional o propia horizontal. Entonces acá nos van a aparecer las empresas, acá, perdón, yo es que acá. Pero resulta que, que dos personas o más, o sea, no pueden trabajar en la misma empresa. ¿Por qué? Porque no hay un control porque es mi hoja de trabajo. Entonces, por ejemplo, si entra otra auxiliar de contabilidad y demás a hacer una modificación y yo estoy haciendo otra, o sea, o esa misma modificación, pues se va a truncar el dato de qué es lo que quiere que la herramienta haga. Entonces, por eso es monousuario. Pueden trabajar muchos en diferentes empresas al tiempo, pero en la misma empresa solo una persona. ¿Listo? Entonces, a David, vamos a buscar acá a David, le doy clic derecho a modificar y allí le borro la razón social. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que la clasificación como tal sea la que ustedes como tal van a ser responsables de presentar. Tenemos el tema de cambio de ciudad, entonces lo tenemos de manera masiva. Acá vamos a ver cortada la pantalla porque tengo dos pantallas, entonces de pronto vamos a ver la cortada. ¿Para qué sirve este cambio de ciudad? Con el fin de que si yo quiero de manera masiva hacer el cambio de ciudad, lo puedo hacer seleccionando las personas y le asigno la nueva ciudad. Esa es la funcionalidad que tiene para cambiar ciudad. Tenemos informes, consultas. ¿Para qué me sirven? Básico. Aquí yo le doy informe y me dice, bueno, usted ya tiene aquí en el formato 1010, tiene el concepto 00, lo vamos a validar, qué información tenemos. Y eso me ayuda como a depurar también, porque es que entre tanto formato y entre tanta información que presentar, pues nos quedamos a veces un poquito cortos de qué vamos a hacer. ¿Listo? Mientras nos carga acá, veo preguntitas por acá. Por acá. Carolina nos dice, ¿cómo puedo hacer para que me traiga en un renglón el valor neto de dos cuentas? Por ejemplo, la venta menos el descuento para el formato 1007 si están en dos cuentas diferentes. No se puede. No se puede porque el programa solo me deja ligar una cuenta. Y no sabría por qué quieres el neto menos el descuento, pero no se puede. Si quieres, Carolina, déjame tus datos y validamos el caso puntual porque quieres presentar la información así del neto menos el descuento. Vamos a mirar el disercio. Dice ingresos brutos recibidos y luego
en el otro renglón de evoluciones, rebajas y descuentos. Entonces, no sé por qué lo quieres presentar en un solo campo. ¿Me puedes confirmar acá por chat? Porque pues no estaría bien lo que nos dice la norma, que es en un campo los ingresos y en otro campo el descuento. Pero básicamente si tuviéramos, por ejemplo, no sé, la 1105 y la 2110, dos cuentas totalmente diferentes para ligarlas en un solo concepto, no se puede, porque la recomendación o la validación es que hagas como la auxiliarización correcta para que puedas presentar la información de manera transparente. Aquí, entonces, el informe que estábamos viendo, entonces lo que nos muestra nos muestra el concepto, el concepto, el formato, el nombre del formato, qué hay en cada valor. Hay uno muy bonito que me gusta mucho mostrarles, es este, este acá, que es en la definición de conceptos, no es en la hoja de trabajo, es en la definición de conceptos. Y acá imprimir cuentas fiscales. Me gusta mucho mostrárselos porque este me ayuda como a validar de manera visual, porque un contador ya como que automáticamente relaciona las cuentas con los conceptos. Entonces vamos a guardarlo por acá en descarga y lo vamos a ver. Descargar, listo acá. Esto me gusta mucho mostrarlos por lo que les digo, porque es lo que me dices, mire, usted en el formato 1005 tiene estas cuentas. En el formato 1006, y uno dice, uy, me falta una cuenta, esta cuenta no va allí, me falta como un concepto y no lo veo para. Me gusta mucho siempre recomendarles este informe porque es muy bueno, porque les ayuda a ustedes a como saber qué información tienen o qué información les hace falta. ¿Listo? Por acá veo más preguntas. Nos dice, tengo la versión 1 de información exógena. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que te está ocurriendo el tema del net en cero. Entonces, yo lo que te sugiero es que ingreses a la página de Lisa, elisa.com, y acá en actualizaciones, Elisa información exógena. Así puedes descargar el instalador. Recuerden que nosotros las instalaciones no las cobramos, entonces puedes realizarla tú, es descargar el instalador, ejecutarlo y ahí te va a actualizar la información. Sin embargo, se recomienda que solicites el soporte. Te van a cobrar, digamos que el tiempo transcurrido posterior a la actualización. Es decir, si tienes alguna duda o validación previa de la actualización, de pronto validarlo del NID y demás, entonces allí te validan a través de soporte. Pero acá, a través de la página, puedes encontrar la última versión que salió el 3 de junio con pues todas las validaciones previas. ¿Listo? Entonces, sí, el tema del NIT sí fue corregido. Dice, cuando actualizo mi cartilla de terceros en la hoja de trabajo, ¿por qué me la actualiza en la cartilla de terceros en el ISA norma internacional, pero no en las cuentas por cobrar o en las cuentas por pagar? Ok, para aclarar esta pregunta, nosotros, la modificación, es decir, si nosotros cambiamos acá el nombre de alguien, no lo hacemos automático en el programa ELISA Norma Internacional, a menos de que ejecutes el proceso actualizar cartilla de terceros. Cuando tú le das a actualizar cartilla de terceros, entonces allí sí te va a permitir que los cambios, ¿cuáles cambios? Los datos básicos, como nombre, dirección, NID, dígito de verificación, ciudad, los datos básicos que cambiaste acá, los puedas trasladar allí al programa de ELISA Norma Internacional. Si yo le doy acá, me va a mostrar los años donde aparece esos terceros creados, yo le digo continuar y lo que hace es enviar esa información a las cartillas. Efectivamente, no te va a cambiar el tema de las cuentas por cobrar y por pagar, entonces debes hacer una validación interna desde el programa
para que te cambien, pero no sé qué debería cambiarte, si el nombre y demás, entonces haces una validación de la cartilla de terceros, clientes y proveedores para que se valide. Ojo allí, que las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar son clientes y proveedores. Nosotros acá trabajamos con terceros, entonces para que hagas la validación, pero se puede hacer la corrección. Buenos días, en el formato 2276 me pasa que Lisa Nómina no está teniendo en cuenta las cesantías de las liquidaciones como cesantías efectivamente pagadas al empleado, sino como cesantías consignadas. Para la persona que nos escribe como analista contable, la sugerencia es que soliciten un soporte porque de pronto puede ser que la parametrización de los dos conceptos de liquidadas y pagadas parametrizados en conceptos erróneos. Entonces, valida que los conceptos estén bien parametrizados. ¿Listo? Si tengo una cuenta contable a nivel auxiliar liquidada al formato 1009 y necesito asociar la cuenta al formato 1001, puede quedar la auxiliar a un formato y la subcuenta a otro formato. Cuando necesitas, digamos que ligar una cuenta, una misma cuenta a dos formatos, lo que haces es lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Voy a eliminar toda esta información para que podamos ver claro el ejemplo que nos están diciendo acá. Listo. Entonces mi hoja de trabajo quedó en blanco. Entonces yo me voy para acá. Yo siempre, todas las personas que nos han estado acompañando desde el aula 1 de información exógena saben que mi favorito es el 5002 del 1001. Yo lo parametrizo, vamos a mirar acá hay una parametrización, el 5110 que son horarios. Le digo guardar y voy a la toma de información. Esto es lo que se haría normalmente o el proceso que haríamos normalmente. Entonces yo hago solo la toma del 5002, del 1001 y le digo acumular. Veo mi hoja de trabajo y acá está la información. Sin embargo, esa misma cuenta 5110 la tengo que ligar en otro formato. Entonces yo le digo, busco el formato 5002, ligar cuenta, resumir, desligar concepto. Le digo guardar y busco el otro concepto. Entonces yo no sé, voy a inventar aquí otro 5002, creo que es de otro formato también. Por ejemplo, el 1014. Le digo ver cartilla, 5110, le digo ligar. Entonces aquí, ¿qué puedes hacer? Puedes ligar toda la cuenta porque la necesitas toda o puedes solo ligar una cuenta auxiliar. Entonces ya es dependiente. Para el caso voy a ligarla toda para que puedan ver el ejemplo y y tomo la información. Del 1014 le digo acumular. Entonces, fíjense que tenemos el 1001, 92 millones, y el 1014, 92 millones. Entonces, tengo la información de ambos conceptos y ambos formatos con una misma cuenta. Carolina, ya tengo acá tus datos, entonces voy a validar para poder hacer como la corroboración de la información que quieres reportar. ¿Listo? Por acá, ¿qué más tenemos? ¿Cómo puedo hacer para descargar un balance de pruebas en contabilidad en formato de Excel? Desde la ELISA Norma Internacional puedes ingresar al programa y puedes generar el balance de prueba y lo exportas como una consulta, ¿listo? Para que puedas hacer como la corroboración de información. Voy a mostrarles acá, acá en nuestro programa, en las ayudas hay una opción que se llama Encuentra aquí la lista de reproducción que los va a llevar única y exclusivamente a lo que es información exógena desde YouTube. Y les voy a compartir para las personas que nos han estado preguntando, miren que todo esto lo hemos
venido hablando durante todo este tiempo. Y les voy a compartir esta que me parece importante que la revisen para aquellas personas que tienen las dudas del formato 2276 con nómina. Se los voy a dejar acá en el chat para que lo revisen. De igual forma, para las personas que nos siguen, ahorita lo voy a subir en una historia, lo publicamos para que le puedan ingresar a verlo. De verdad que allí Lady les explica todo, cómo hacerlo, cómo parametrizar, cómo ligar los conceptos, cómo validar la información. Es súper interesante para que lo revisen. También aquí, ya que no estoy viendo preguntas, van a encontrar el de tips de elaboración y revisión, que es a nivel normativo, y también van a encontrar el del recorrido que hicimos. Acá entonces iniciamos con funciones, luego toma de información, luego hicimos encabezados y formatos. El día de hoy queríamos hablar un poquito, realmente ya de tanta información, queríamos era como hablar un poquito, resolver las dudas. Quería escucharlos a ustedes desde su sentir como colegas, qué piensan de la contingencia, qué piensan de todo este revuelo que ocurrió. Por eso no entramos como tanto al detalle del programa, porque esto ya, digamos que lo hicimos, lo dividimos en varias secciones explicando detalladamente cómo hacerlo, cómo ligar, cómo funcionaba el programa y demás. Y vimos como hoy como un recorderis muy, muy general. Acá tenemos como nuestra validación de la hoja de trabajo, entonces acá es como lo que les mencionaba, es como un prevalidador que nos ayuda como antes de generar el archivo, mirar que toda esta información, entonces me dice que el primer apellido, que el nombre se debe diligenciar, que si tiene razón social, bueno, todo ese tema. Y por último, aunque me genera los errores, él me permite hacer la exportación o la generación del archivo XML que cumple pues con las normativas que nos indica la DIAN, que nos dice como todo este tema puntual. Entonces, me lo genera tal cual. ¿Qué puedo hacer acá? Yo puedo ese XML subirlo al prevalidador y hacer como una segunda validación. También siempre les he dicho, más vale toda la seguridad que después quejarnos y pagar sanciones. Entonces, es importante que pues utilicen todos los mecanismos de validación que existen, que para nuestro caso pues tenemos el de información exógena en ELISA y el de prevalidador que pues nos brinda la DIAN. Y así pues hemos cumplido como tal con nuestra obligación tributaria. Quiero realmente, como les he reiterado en todo el aula, quería era como que de pronto después de todo este lapsus tan fuerte que ocurrió con la contingencia, como lo decíamos acá en el chat, más allá de que entráramos o no entráramos en contingencia, era la angustia de no saber qué ocurre, porque nadie hablaba y nadie decía nada y todo el tema. Yo siento que cuando empezaron a presentar la información exógena y todos como muy solitarios y ya, digamos que empezaron a verse todas las publicaciones, los grupos, en las comunidades contables, en el chat, en nuestro canal de WhatsApp, empezamos a hablar que no se podía presentar la información, que algo estaba pasando, cuando salieron todas las personas allí en cada una de las ciudades a hacer plantones en la DIAN. Ahí ya como que nos sentimos un poquito escuchados, pero no es justo que tenga que ocurrir toda esta información para que salgan a hablar, porque es más eso, como que entrar desde el lunes y decir, miren, sí, estábamos presentando inconvenientes, vamos a validar qué pasa, entremos en contingencia. Pero no, ellos dejaron como todo ese tiempo transcurrir y pues finalmente yo siento que es más como nosotros el peso de la responsabilidad que se tiene al momento de este tipo de obligaciones y de no pensar y no hacer una ejecución o una planeación estratégica para la presentación de toda esta información sin que colapsemos los contadores, porque es que realmente nosotros de febrero a mayo colapsamos y nadie entiende el por qué y decimos, no, pues es que todos estos espacios nos ayudan, pero entonces o nos capacitamos o cumplimos con con todo el tiempo. Pero sí los invito a que validemos toda esta información, a que
todas las sugerencias allí nos las dejemos ahorita, a las personas que están usando nuestro programa Lisa Información Exógena, que nos den como su feedback de cómo han sentido la aplicación, de qué mejorías tendrían para ellos y demás. Entonces vamos a leer aquí unas preguntas. En la hoja de trabajo se pueden seleccionar varios terceros para cambiar el tipo de documento o hacerlo uno por uno. Tengo varios terceros, personas naturales que tienen tipo de documento 31, pero yo quiero modificarlo a tipo 13. Debes hacerlo de manera manual. Sí, es una validación que estamos haciendo internamente con desarrollo, justamente porque ocurrió el tema de que todo esto de que si son personas naturales pero tienen root y demás, entonces puedes corregirlo de manera manual uno a uno. O lo que puedes hacer es exportar esa hoja de trabajo, esa cartilla e importarla desde el ELISA Información Exógena. Por acá nos dicen cómo hice la modificación de datos de los terceros en el año 2023 en la herramienta y no quedaron en el programa ELISA. ¿Puedo actualizar la cartilla de terceros con la información de 2023? Sí, si tienes, por ejemplo, acá haces la corrección. Pueden existir dos formas si entendí tu pregunta. Lo que entiendo es que no corregiste los terceros, entonces le das acá en actualizar razón social, perdón, no, en actualizar cartilla de terceros, los seleccionas y puedes seleccionar los años en los que quieres que se haga el cambio. Entonces puedes seleccionar todos los años. O si hiciste el cambio, o sea, las modificaciones de los terceros las hiciste en el de información exógena 2023, lo puedes hacer este mismo proceso para que ya te los traiga bien el siguiente año. De nuevo, una inquietud, cuando se acumula por formato total o hay que hacerlo por formato concepto. Acá hay varias formas de hacer la acumulación de la información o la toma de la información. Por todo, que es darle aquí continuar y yo le doy acumular y él me va a acumular todo. O como el caso que lo hicimos ahorita porque solo necesitaba un concepto puntual, entonces selecciono el concepto formato puntual. O puedo hacerlo por el grupo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces yo lo que hago es ordenarlo. Por ejemplo, nuestro famoso 1001. Le doy en el primer concepto, bajo hasta el último y con la tecla Shift sostenida selecciono el último y ahí ya me queda todo el grupo seleccionado. Entonces puedo acumular por formato concepto individual, por todo lo que tengo parametrizado o por formato de manera así. ¿Listo? No sé si tengan por acá más dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a mirar por acá. Para las personas que todavía no siguen nuestro canal de WhatsApp, entonces les voy a dejar por acá también en el chat eh, para que se unan, no se pierdan de ninguna información y demás. Entonces, por aquí los estoy leyendo. Si llegan preguntas e inquietudes. Listo, creo que ya tenemos como todo el, el proceso resuelto. Todavía pues tenemos tiempo, pues todavía nos falta, realmente es que todavía falta bastantes personas por presentar medios. Vamos a mirar cuántos faltan. Hoy es 5, hoy están del 31 al 40 presentando medios. Todavía falta más, la mitad más 10, la mitad más 10 personas, más 10 grupos, porque no son 10 grupos de personas jurídicas y naturales que para mi gusto son bastantes, o sea, son bastantes personas que están
pendientes a presentar. Hemos notado, efectivamente, sigue existiendo un tema de contingencia que no se han pronunciado, obviamente, pero siguen existiendo las caídas, sigue existiendo la intermitencia, todo el mundo pegado y rezándole a todo el mundo para que pues pueda, digamos que presentar este decreto. Ya, pues obviamente dentro de la resolución 213 la DIAN dice hasta que yo no salga a hablar, no hay contingencia y sigan ustedes con su obligación. Entonces como que lo dejan a uno como ahí en el, como en el limbo un poquito, pero bueno, de eso se trata ser contador a veces y es triste, pero bueno, porque deberíamos estar era haciendo otro tipo de cosas y no rogándole a la página que nos funcione, pero listo. En pantalla están viendo nuestro código QR para acceder directamente al perfil de Instagram de Elisa. Los invito cordialmente a que nos sigan para mantenerse al tanto de novedades, contenidos y próximos eventos. De paso, también aprovecho aquí para invitarlos al siguiente aula. La siguiente aula se pueden inscribir a través de nuestra página oficial www.elisa.com en nuestra pestañita o en nuestra opción de capacitaciones. El día martes a las 9 de la mañana daremos inicio a nuestra aula de liquidación de primas, todo lo que necesitas saber, porque seguimos allí trabajando en esto. Entonces, para que junio no nos coja tarde, podamos entender de qué se tratan las primas, cómo se hacen desde Lisa Nómina, allí hablaremos un poquito. También los invito a que revisen todo nuestro calendario del mes de junio para que se inscriban, separen su calendario allí, Elisa y demás, y pues obviamente nos conectemos. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro WhatsApp y unirse a nuestra comunidad. Publicamos información clave, invitaciones a las aulas y demás. Por acá nos dice, sería bueno en lo posible hacer una capacitación para las personas que adquirieron recién el software de información y tenemos dudas puntuales que no se pudieron hacer durante las otras capacitaciones. De acuerdo, voy a poner en contexto allí a la solicitud. Claro que sí, si de pronto se abre un espacio para que hablemos puntualmente del detalle de cómo manejar el programa antes de, claro que sí, lo vamos a hacer, vamos a recibir esta recomendación allí para poder abrir el espacio. Como les digo, la idea también es que ustedes puedan revisar el contenido anterior en nuestro canal perdón, de YouTube. Van a encontrar una cantidad de conocimiento de información exógena. Sin embargo, vuelvo y les repito, vamos a vamos a poner esto en la mesa para poder evaluar el calendario que ya pues se tiene y si existe el espacio para hacer una explicación completa del programa, claro que sí. En este momento, pues mientras los que no nos siguen todavía, vamos a dar paso al QR de nuestra encuesta, que era la que les mencionaba. Me gustaría que para aquellas personas que están usando el programa de información exógena y que lo han venido usando año a año, que son nuevos, por allí encontrábamos personas nuevas. Para las personas que lo adquirieron recientemente, nos dejen allí todas sus dudas e inquietudes. Créanme que esto no queda allí en el papel, esto lo hablamos, lo validamos para que obviamente sean ustedes los que utilicen el programa y que estén pues a- eh, conforme obviamente a la norma y que sea un programa que les ayude, porque ya suficiente tenemos de más. Entonces sus comentarios nos permiten mejorar continuamente, seguir construyendo experiencias de aprendizaje de calidad. Entonces, como les digo, el mes de junio viene cargado de conocimiento, herramientas, formación pensada para ustedes. Entonces, nos reencontramos muy pronto en nuestros próximos eventos. Les deseo un excelente día y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Que estén bien.